estaba trabajando repartiendo tartas en un obrador, en Sevilla, y bueno, en los tiempos que podía, pues iba escribiendo. Por aquel entonces yo tengo un primer borrador de Adiós. Adiós viene de un premio que Telefónica Studio en su momento saca. Yo participé y salí ganador y a raíz de ahí pude hacer un borrador, una primera versión. Y por aquel entonces el guión llegó a manos de un productor. Ese productor, de forma deliberada y muy acertada, decidió enviárselo a Paco. Y esto suena a típico comentario que podrían aparecer los DVD en un extra, ¿no? Pero yo estaba levantándome por la mañana temprano para ir al obrador, eran como las 9 de la mañana, 9 y media, era verano, y me sonó el teléfono y me dijo, hola, mira, José, soy Paco Cabezas. Y yo le dije, ¿tú qué coño vas a ser Paco Cabezas? Pero porque, lo gracioso era que él se sorprendió que yo lo conociera. Y creo que lo conocía. Paco es de Sevilla, y joder, conoces a alguien que está rodando en Hollywood y has visto sus películas y tal, ¿no? Y le llegó el guión y me dijo, oye, he leído tu guión, me gustaría verte, tengo que hablar contigo y tal. Y a raíz de ahí empezamos una relación y fue Paco el que me abrió las puertas y el que me dijo, oye, vente por aquí, vamos a ir por este camino. Y mientras trabajábamos en Adiós, él fue el que me propuso para una serie con Morena Film en Netflix. Y ahí ya fui dejando el obrador y fui entrando en el mundo del guión. El género en el que nos movemos o en el que por ahora se han movido las dos películas en las que he podido participar, bueno, por un lado forma parte también de la idiosincrasia propia de donde yo me he criado. No voy a hablar de que vengo de un gueto porque sería bastante casi prepotente, pero sí es verdad que el mundo o el universo en el que, por ejemplo, transcurre Adiós, pues me es muy conocido, me es muy familiar, ¿no? por los barrios y por el entorno. Después también uno tiene referentes y gustos particulares que te llevan a soñar con escribir un thriller o realmente intentar emular aquellos referentes o aquellas películas que te han gustado, ¿no? Y mis referentes a la hora de escribir, por ejemplo, Adiós, y ya cuando se suma Paco, pues podían ir desde un Prisoners, que antes hemos estado comentando, ¿no? Desde un Prisoner de Villeneuve a toda la verdad que puede reflejar el cine de Alberto Rodríguez, por ejemplo, con ese Grupo 7 o ese Siete Vírgenes, ¿no? que también plasma las calles, ¿no? Si a eso le añade que Paco, también por su idiosincrasia propia, por mucho Hollywood que tenga, Paco es un tío que realmente viene de una zona que es pura calle, puro barrio y tal, pues la combinación es perfecta. El cine de Alberto el cine de Alberto y de Rafael, de Rafael Cobos, ese tándem han sido los que han echado, más que abrir una puerta, han echado la puerta abajo. Y han dicho, oye, que desde Peñaperros para abajo también contamos historias, ¿no? Y ellos han sido los que han llevado la cámara y las historias a la calle. Fíjate que curiosamente la primera peli, ¿no? El Pilgrim, ¿no? Es totalmente en Londres y tal, pero después la película, la segunda, ¿no? Es el traje que ya está en la calle. Y Siete Vírgenes como el revulsivo. Y yo creo que para mi generación, por ejemplo, cuando todos vimos Siete Vírgenes, fue un revulsivo en cuanto a, joder, podemos contar historias de calle realmente, ¿no? No tenemos que volver a ver Los chicos del barrio. Más que se hable de un género de cine andaluz, sino que se hable también de que quitar ese cliché también del cine andaluz, es decir, es un thriller. Tú no ves Grupo 7 y piensas, ese es un thriller andaluz. No, es un thriller. Ves El hombre de las mil caras y es, estamos viendo un thriller político andaluz. No, es un thriller. Ves La peste y te quitas el cliché de, pero transcurre en Andalucía. No, estamos viendo una película, una serie ambientada en 1500. Eso lo han hecho Alberto y Rafael, ¿no? Y eso nos ha permitido a nosotros poder soñar. O sea, poder decir, ostras, es un referente para decir, oye, ellos han transitado por este camino y han abierto este camino. Nosotros podemos tirar por ahí. Sin ellos probablemente hubiera sido más difícil. O sea, tú plantéate decirle ahora a un productor, oye, vamos a rodar en las 3000 viviendas. Vamos a rodar en barriadas como Los Pajaritos, vamos a rodar
barriadas como Madre de Dios. Vamos a llevar la cámara a la calle. Esto es un thriller visceral y sucio, pero lo vamos a llevar a los lugares, ¿no? Te dirían que no. Si no hubiera pasado por ahí gente como Alberto y Rafael, imposible. Yo creo que los guionistas, y espero no rozar la pedantería, tienen que ser por encima de todo ladrones. Ladrones de todo. Tienen que escuchar, tienen que ver, tienen que... Cualquier cosa te va a evocar, te vas a quedar, te vas a robar. Robamos de lo que oímos, de lo que escuchamos, de lo que vemos. De una historia que transcurre, de algo que estás viendo detrás de una barra y otros no se fijan. Yo creo que por defecto tendemos a ser ladrones. Ladrones de momentos, y eso después te lo lleva, te lo guarda y dices, esto me lo guardo, esto que ha pasado lo voy a fusilar después, lo voy a traer. O sea, yo sí creo que tienes que, en cierta medida, escribir sobre aquello que sabes, y si no lo sabes, pues empápate, pero tenemos que ser ladrones, por encima de todo. La maniobra de la tortuga está basada en una novela del mismo título, de Benito Olmo, y bueno, en un principio arrancó como una suerte de encargo, pero todo cambia cuando es Juan Miguel el que está detrás contando esa historia. En este caso tuvimos la suerte de contar con el beneplácito y digamos, con barra libre por parte del autor, ¿no? Benito no leyó el guión hasta que nosotros lo cerramos bien y tal, ¿no? E incluso algunas propuestas que hicimos nos la callamos y se la dimos directamente al autor, y el autor dijo, oye, genial, enhorabuena. También Benito, el autor, también sabía que al trasladarlo al lenguaje de cine a pantalla, había cosas que en la novela funcionaban porque es novela, pero que cuando te lo llevabas a pantalla había algo ahí que no terminaba de encajar, porque son lenguajes diferentes. Entonces, en cuanto al desafío, todo depende de con quién escribas y qué tipo de autor. Si el autor entiende que el lenguaje del cine no es el lenguaje de la novela, eso es un campo de cultivo súper apetecible. Y Alberto, es que tengo un cariño especial. Es que es la primera serie que yo he hecho, que he participado. O sea, ten en cuenta que yo venía de hacer un borrador, un tratamiento y una versión 1 de un guión, y de repente me ofrecen la posibilidad de hacer una serie con Morena Films para Netflix, y de repente tienes enfrente, como, bueno, el coordinador de guiones era Pablo Tebar, que es un guionista súper curtido, que tiene 1000 series a las espaldas, y decía, Dios mío, qué chiquito me siento de enfrente de este tío que lleva años, ¿no? No, o sea, me acogieron como uno más y fui aprendiendo sobre la marcha. Y de repente, o sea, mi proceso de entrar en el mundo del guión ha sido a golpe. O sea, yo he entrado de repente como, me pareció un elefante en una cacharrería, sobre todo una serie, una sala de guión, 4 guionistas, 5 guionistas, cómo estructuramos, tal. A ver si aprendes sobre la marcha, pero digamos que aprendes sobre la marcha el oficio en sí, ¿no? El coger músculo. Anteriormente, pues sí, yo había hecho cortometrajes, te has comprado los guiones te has comprado guiones en 8,5, te has leído los manuales de guión de Sid Field, de Salma el Gato, de Linda Seger, o sea, te has visto todos los extras donde aparece Aaron Sorkin, todo eso. Pero realmente al final donde aprendes es trabajando, donde coges músculo es escribiendo. En las primeras reuniones estaban hablando de oye, el capítulo 1, el capítulo 2, el outline del capítulo 1 tenemos que tenerlo para tal fecha, y el outline del capítulo 2 para tal, y el outline del capítulo 3. Entonces yo veía una pizarra y ponía outline, capítulo tal, fecha tal, outline. Bueno, pues tú y tú vais a hacer el outline, y claro, yo no tenía ni idea de qué era un outline. Yo de verdad descaqueo, y esto no lo sabe ni el coordinador, ahora si lo ve Pablo, me acuerdo que yo saqué el móvil y puse outline en Google, y me salía fuera línea, o línea fuera, o outline, o me salía, yo qué sé, compra en outline.es. Y entonces, por aquel entonces, Paco estaba relacionado con Diablero, después nos siguió. Entonces, cuando vino Paco,
bajamos ya, ¿no? Me monté en el ascensor y digo, tío, ¿qué cojones es un outline? Y me dijo, el outline es un tratamiento, el tratamiento del capítulo, el argumento. Y digo, joder, pero ¿por qué no decís argumento, tío? ¿Sabes? Vale, lo del writer's room queda genial, pero llevo 2 horas y no me entero de lo que es un outline. Y ahora, bueno, así es como yo me he ido enterando y así es como he ido cogiendo el poco músculo que pueda tener a día de hoy. Cuando de repente estás en una reunión y escuchas a alguien decir esta secuencia o este guión necesita más ticking clock y dices tú, ¿qué? ¿Ticking clock? ¿Sabes? Y es como más ritmo, más... Que necesitamos más premura, y es como, ¿por qué no dices más ritmo, más premura? ¿Por qué no dices que cojamos el capítulo y saquemos la desbrozadora y le quitamos unas cuantas páginas? No, ticking clock. Uf, yo creo que si algún día estoy delante de alguien que está empezando y digo ticking clock, me corto la cabeza. Ticking clock o outline o... No, me daría pánico. Yo estoy haciendo una serie que es Diablero, y de repente Rafael Cobos te llama y te dice, oye, ¿te quieres venir a la segunda temporada de La Peste? Porque necesito ayuda. Y la otra persona, la otra guionista, va a ser Isabel Peña. Y dices, ¿tú cómo? Y de repente es como si yo me veía pequeño en Diablero. O sea, imagínate con Rafael Cobos y con Isa. ¿Sabes? No, fue una pasada. Y poder entrar ahí, leer los guiones, claro, es un privilegio. Yo me la pegué. O sea, esto no sé si lo tengo... Creo que después le voy a... llamaré a Fali y le contaré... Mira, yo me la pegué. Yo quería impresionar. Y entonces nos lanzaron, ¿no? Venga, a escribir el capítulo, para adelante. Y yo decía, joder, esta no puedo fallar, ¿eh? Y escribí el guión, en el otro lado estaba Isabel Peña, escribí el guión, versión 1, me gusté y cometí el mayor error que puede hacer un guionista, que es gustarse a sí mismo. Y yo entregué un Shakespeare engoñipao, barroco, rimbombante, que aquello no tenía nada que ver con esa sequedad, ¿no? Y esa... el menos es más. No hay que dialogar tanto. Me tuve que empapar muchísimo más y entender la serie que tenía Fale en sus manos, porque es su bebé, porque es su hijo, ¿no? De Alberto y tal. Y todo cambió, lógicamente en versión 2, por eso siempre hay una versión 1, que toda versión 1 siempre es horrible, y para eso están las versiones 2 y las versiones 3. Pero yo la disfruté muchísimo. Yo voy a seguir escribiendo, porque al final tienes que pagar el alquiler y tienes que ir al Mercadona. No sé si de repente, ahora que soy papá, voy a empezar a querer o voy a empezar a ver con otros ojos las adaptaciones de Disney a imagen real. Y de repente es como, ay, me apetecería hacer Dumbo 2. Pero no me veo yo diciendo, estaría guay hacer un Dumbo 2 a la española. A mí me encantaría seguir en la línea, en el drama, en el thriller. Me encanta la comedia, pero me siento cómodo, o digamos que las historias que me llaman la atención tienen que ver mucho con el drama humano o con aquello que sufrimos, y creo que probablemente mi hija no vaya a ver las películas hasta que tenga 16 años. Las mías al menos, las que he escrito, no mías, porque no son mías, son de los directores y de los productores y del público.